Muy bien, vamos a continuar en esta segunda parte. Como les decía, vamos a trabajar con cables y vamos a ver algunos tips de cómo empezar a trabajar los cables conductores. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí algunas cosas que son importantes a la hora de utilizar el cable conductor. Por ejemplo, bueno, pues normalmente utilizamos este tipo de herramienta. Sí, puede ser esto, puede ser el desarmador de plano y el desarmador de cruz. Sabemos, pues un cuchillo o cúter, navaja, tenemos unas pinzas de electricista y tenemos pues un pelacables, que de estos hay de muchas formas y tipos, pero basta con, como lo decía yo, con las pinzas de electricista y unos desarmadores y se pueden hacer muchas cosas. Tenemos también el probador de pluma. La idea de esto es que esto pues lo podamos traer pues ya sea hasta en una carrillera para montar toda nuestra herramienta y poder trabajar fácilmente en el lugar que se requiera. Entonces, esta es herramienta, digamos, muy básica, pero es muy útil. Para empezar, entonces, sabemos que el cable normalmente viene en cajas así, por ejemplo, de 100 metros. Estas normalmente son de 100 metros y pues también tiene una manera de sacarlo de allí, porque luego se hace bolas si le estiramos nosotros de otra punta al cable. De tal modo que este siempre debemos buscar en el centro de la caja. Este normalmente trae un doblez y entonces es de ahí donde debemos de trabajar, porque luego localizo las dos puntas. La del centro es la que nos va a permitir a nosotros ir sacando el cable, así, el que vayamos a utilizar sin ningún problema. De tal modo que, bueno, pues cuando ya no lo utilice, o si no voy a utilizarlo todo, pues puedo irlo regresando y lo puedo guardar allí. De lo contrario, este se nos hace nudos una vez que nosotros lo sacamos. Entonces sí tiene una manera de sacarlo para no batallar. Esto siempre y cuando trabajemos con cajas completas de cable. Pero bueno, pues esos son, como les digo, son algunos tips, son algunas formas de trabajar. Otro detalle que debemos nosotros de ver aquí es cómo pelar un cable. Yo aquí tengo, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar aquí algunos cables de diferentes calibres, por ejemplo. Nosotros conocemos muchos tipos de cables, pero a veces no sabemos los calibres ni sus usos. Bueno, la idea es que sí vayamos viendo todo esto. Sabemos que existe, por ejemplo, este es cable dúplex, bueno, perdón, este es alambre dúplex, puesto que son de un solo hilo. Este es un solo hilo, pero vienen adosados los dos, o acuatados, le llaman también así, los dos hilos, pero es alambre, o alambre también es este, que es un solo hilo, ¿verdad? Entonces, hay este tipo de material que vienen así. Hay también el cable, que sí es flexible, como vemos este cable sí es muy flexible en comparación con lo que es el alambre, que es muy rígido. Este se batalla incluso un poquito más para trabajarlo, pero pues sirven para lo mismo. Entonces, aquí nada más tomamos en cuenta pues los calibres, sabemos, pues, calibres 10, calibre 12, estos son calibres 12 y calibre 10, o sea, aquí lo vemos el grosor, por ejemplo, de este es mucho más grueso que uno de calibre 12. Entonces, hay diferentes tipos de cables y nada más hay que tomar en cuenta, eso sí, mucho lo que vendría a ser el calibre. Y lo que se hace normalmente pues es pelar un cable con las pinzas de electricista, pues sería hacerlo de esta manera. Yo ya tengo una punta que voy a quitarle pues el aislante. Con las pinzas de electricista, pues sabemos tiene un filo aquí y lo que debemos de hacer es cortar, ¿sí? Cortar alrededor lo que sería el aislante. También debemos tener cuidado de no cortarle de más, sino simplemente
hacerle el corte y entonces esta es la técnica, o sea, apoyar con el dedo, por ejemplo, voy a hacerlo otra vez y esa es la técnica, hacerle presión. En caso de que no ceda, se le da otro cortecito, pero se debe tener cuidado de no cortar los hilos. Aquí está la punta, entonces esa es la manera de hacerlo con las pinzas, ¿sí? Con las pinzas de electricista. Y entonces, eso es con las pinzas. Pero también sabemos que pues hay esta herramienta, voy a cortar aquí. Esta herramienta incluso viene ya calibrada para saber el calibre que yo vaya a pelar. En estos agujeros que se ven allí, pues ya trae filo, es una tipo navaja. Metemos ahí nosotros nuestro cable conductor. Por ejemplo, este es calibre 14 y lo voy a poner aquí. Pero este es en caso de que nosotros necesitemos hacer un corte pues, más preciso. O si no queremos batallar. Pues nada más es también hacerle girar para cortar el aislante y nosotros sacarle la punta, como vemos aquí. Entonces, con estas pinzas pelacable, pues es mucho más sencillo que con las pinzas de electricista, pero pues hay que enseñarnos a trabajar también con las pinzas de electricista. Esto es entonces para pelar el cable así. También podemos hacerlo, por ejemplo, con el cuchillo, nada más que aquí debemos de también tener cuidado de no dañar el cable o los hilos del cable. Hay que hacerlo de modo que pues vaya saliendo el aislante. Esta es otra manera entonces de quitar el aislante y entonces ya podemos nosotros ya sea hacer un empalme o amarre o bien también en el caso de que lo vayamos nosotros pues a meter en alguna o hacer conexión con algún apagador como en este caso. Lo que hacemos es simplemente pues introducirlo aquí, vemos ya la ranura y pues lo pongo aquí. Una vez que ya está aquí, pues ya sabemos, nada más hay que apretarlo. Entonces aquí está ya nuestro cable. Entonces la primera parte pues es sacar la punta. Como lo digo, es quitarle el aislante y pues puede hacerse con las pinzas de electricista. Puede hacerse con las pinzas pelacables. Hay otros tipos de pelacables también son útiles. O bien con una navaja o cuchillo. Entonces, esto es cómo se puede sacar punta. Ahora, las pinzas de electricista también sirven muchas de las veces para nosotros pues hacer algún otro tipo de amarre cuando ya está el cable. Por ejemplo, si yo quisiera tomar energía de esta parte, pues también estas pinzas me ayudan. Si yo le empiezo aquí, por ejemplo, a morder un poco, pues entonces le puedo ir quitando el aislante, ya que en algunos casos sí se va a necesitar sacarle o quitarle un poco de aislante. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer algún amarre o alguna conexión en un cable que ya está conectado y que necesito de no desconectar. Y por ejemplo, ya le saqué punta, le saqué el aislante, perdón, para poder nosotros aquí hacer algún amarre. Entonces, aquí ya puedo conectar otro alambre. Por ejemplo, de aquí ya me podía conectar. Entonces aquí hacemos lo que se le conoce como un amarre en derivación. Y nada más lo apretamos y lo aislamos y ya tengo, esto se le llama derivación en T, ya que pues es la forma que hace. Entonces sí, como vieron, bueno, pues la idea es quitarle el aislante por medio de las pinzas.
que se puede hacer también con el cuchillo, como decíamos, pero pues las pinzas son muy útiles, es otra manera. Y también algo que normalmente sucede cuando nosotros queremos conectar, por ejemplo, a estos tornillos, pues nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer una conexión en la cual necesito, pues de algún modo, hacer lo que haga contacto. Bueno, pues debemos nosotros de hacerle una especie de vuelta, la cual le puedo hacer así. Es esta vueltecita. Y entonces, sería la manera en que se debe conectar. Debe conectarse de modo que cuando apriete el tornillo, pues gire en el sentido en donde acaba la punta. ¿Para qué? Para que no me desbarate la curva que yo le hice. Así que, bueno, pues por ejemplo, si yo lo quiero meter ahí, lo único que debo de hacer es, pues, engancharlo. Por ejemplo, ahí quedó. Y ya lo único que tengo que hacer es que, pues, apretarlo. ¿Sí? Puedo apretarlo ya. Pero, esto es para mostrarles esto. Ahora, es algo incorrecto meterlo al revés, ya que al apretarlo, pues, la vueltecita que yo le hice con las vueltas del tornillo, pues se va a deshacer. Y esto me va a quedar flojo, me va a quedar suelto. Entonces, incluso aquí ya salieron algunos hilos, debe de, entonces, primero, dársele vuelta, le hacemos la vuelta, si se puede con los dedos, o si no, utilizamos nuestras pinzas, y pues ya hacemos la conexión, sea donde sea. Por ejemplo, si lo conecto aquí mismo, pues debo procurar que rodee perfectamente bien a lo que es el tornillo, para poderlo apretar, y de ese modo, pues, que no se salga. Aquí está. Entonces ya lo único que hago es apretarlo. Y de ese modo, pues ya no se sale. Ya no importa para dónde lo muevan, ya no se va a salir, no se va a zafar, porque muchas de las fallas en la instalación eléctrica vienen a ser precisamente cables sueltos, o cables que andan por allí, incluso ya pegando con lo que es la tierra física, y hace chispazos. Eso es algo muy común. Bueno, y otra cosa que también, bueno, pues se puede hacer aquí, al momento de fijar cables. Esto es para fijar cables. Voy a quitarlo de aquí. Para esto también hay otro tipo de conexiones que se hace. Por ejemplo, cuando es un cable que no queremos que se salga ni por nada, o por ejemplo, en el caso de que sea un cable muy grueso también, de un calibre bajo, que sería un calibre, pues, pequeño. Voy a cortar, por ejemplo, aquí le sacamos punta. Como dije, pues sería esta la manera, cortando alrededor. Sí, se siente, como dicen, que ya pegó, y entonces en ese momento puedo jalarle. En caso de que no, pues le doy otro poquito de vuelta, y entonces jalo. Y les quería mostrar también, o sea, aquí se puede, por ejemplo, dividir. Como es calibre 10, pues trae, pues, un diámetro más grande, y entonces lo que debo de hacer es esto, o se puede hacer esto. Para no hacer el arco, puesto que está muy grueso, puedo hacer esto, y paso por en medio el tornillo, o entre las dos, en la división, pues, de los dos cables. Por ejemplo, aquí. Y lo que debo de hacer ahora, pues, es torcerlo aquí simplemente para que ya no se vaya a zafar.
Aquí le tuerzo, se aprieta y este jamás se va a salir, porque pues este además pues va a tener que atornillarse, apretarse con el tornillo. Entonces apretamos de este modo, miren, aquí todavía está suelto, pero una vez que le apriete, incluso puedo ya doblar el sobrante. No lo puedo cortar porque entonces quedaría muy corto y se puede zafar. Entonces aquí apretamos. Y ya está bien fijo, ya no se mueve. Y entonces, en el caso de que sobrara una punta como esta, pues ya la podemos doblar. De tal modo que no vaya a hacer contacto con otra parte. Nada más. Y ya la punta quedó doblada. Entonces, esto es para fijar cables. Cuando fijamos cables, entonces estos se supone que sí deben de quedar fijos y que no se muevan, no anden haciendo falso contacto, ya que esto provoca primero falsos contactos, después incluso cada vez que hace contacto se empieza a calentar esa parte y entonces llega a fundirse el cable y ya finalmente a quedar roto el cable o la conexión y ya no funciona el circuito. Entonces, otra cosa también que nosotros podemos hacer es el amarre. Bueno, el amarre ya les dije, el amarre en T. De esto vamos a tratar más sobre los amarres, pero bueno, supongamos que aquí hacemos esto, bueno, pues se supone que aquí ya si hago un amarre, ya este pues no se va a salir. Aquí ya tengo bien fijo este cable en donde hice una conexión y entonces ya lo que queda pues es pues simplemente aislar, ¿verdad? Estas son algunas cosas que se hacen entonces con los cables. Otro detalle que se hace también o que debemos de tomar en cuenta, cuando ya cableamos, aquí tengo una caja registro o una caja para hacer conexiones. Una vez que cortamos el cable, las puntas debemos de dejarle mínimo unos 15 centímetros después de la caja. Esto con el fin de que podamos nosotros trabajar libremente, porque si yo los dejo muy cortos, por ejemplo aquí, que me queden únicamente las puntas, voy a estar batallando para hacer las conexiones. Así que no es conveniente dejar estas puntas muy cortas. Digo, debe dejarle mínimo unos 15 centímetros y aquí ya puedo hacer el trabajo que necesite. Si voy a conectar un apagador, voy a conectar un contacto o bien si solo es un amarre porque es una caja registro, pues ya se hace el amarre, que a este se le conoce como trenzado nada más. Hay uno que se le conoce como cola de rata, pero les digo, estos amarres pues los vamos a ver en otra parte. Ahorita por lo pronto, bueno, pues este es el típico amarre que se hace, que es un amarre trenzado nada más, y lo que se hace es pues, simplemente apretarlo. Y en caso de que quede una punta, pues se puede doblar para que no rasgue la cinta de aislar o el aislante que nosotros vayamos a emplear. Aquí tengo ya los dos cables conectados que estarían dentro de la caja. Y cuando hago eso, pues ya nada más lo que resta es pues utilizar el aislante. El aislante también, pues una manera de hacerlo es sin herramienta, ¿verdad? Porque generalmente usamos un cuchillo para estarle cortando o utilizamos los dientes, cosa que no se debe de hacer. Entonces esta tiene una medida exacta para nosotros poder romper fácil la cinta. Y entonces le damos vuelta, pero entre cada vuelta debemos de apretarle para que quede bien fija la cinta aislante. Le damos así hasta que recorra todo el cable desnudo y una vez que sobró allí nosotros, por ejemplo, podemos darle una vueltecita. ¿Esto para qué? Para que no quede la punta
no quede la punta sola. Entonces, le damos así y le damos otra pasada. Como decía, tenemos que apretarle entre cada vuelta para que pues no quede la cinta y suelta o se pueda despegar muy fácilmente. Y, ¿vieron? Por ejemplo, debemos romperla con nuestros dedos, o sea, es simplemente agarrar la cortita y rompemos la parte o la longitud que nosotros necesitemos en ese momento. Es solo jalarle, ¿verdad? No es muy difícil. Esto, cada vez que hagamos pues que utilicemos el aislante, pues debemos de hacerlo así. Decía, hay que apretarlo entre cada vuelta. Le vamos dando vuelta. Y le apretamos entre cada vuelta. Entonces, una vez que ya llegó, decíamos, nos regresamos otra vez con otra tiene. Y entonces, hasta que termina, mínimo son 2 vueltas. Esto con el fin de que quede siempre bien aislado. Y jalamos la cinta y se rompe muy fácilmente. Entonces, esa es la manera también de nosotros, pues de utilizar el aislante. Y son distintas formas, o digámoslo así, tips que se utilizan pues para nosotros hacer trabajos con el cable conductor. Lo primero que debemos de hacer eso, en caso de que queramos practicar, pues sobre todo eso, el pelar cables. Es algo muy sencillo, pero que al momento de estar ya en una instalación eléctrica, pues estamos ahí batallando, y más si no traemos la herramienta adecuada. Entonces nada más es así. Estos son quizás algunos tips o cosas que a lo mejor ustedes o algunos de ustedes ya han trabajado, pero bueno, son sin embargo detalles que tenemos nosotros que ver. Entonces, por el momento, pues eso es lo que queríamos mostrarles acerca de los cables conductores. Entonces, el día de mañana sí vamos a trabajar ya con algunas de las conexiones, cómo se hacen las conexiones ya de los diferentes accesorios, como puede ser pues los contactos, los apagadores, y ver cómo están en la instalación eléctrica. Hasta ahorita, pues, dado que ya conocemos también lo que son circuitos serie y paralelo, pues creo que se nos va a facilitar las conexiones que hagamos pues por aquí. Lo único que resta pues es instalarlos, como el nombre lo dice. Estamos viendo la instalación eléctrica y vamos entonces a trabajar ya con la conexión de algunos accesorios en la instalación eléctrica. Entonces, por el momento eso es todo. Si tienen ya alguna pregunta, pues entonces es el momento de hacerla. Por mi parte, profesor Carlos Alemán, agradecido, porque yo realmente no tengo ninguna experiencia en electricidad y precisamente estoy tomando este curso para tener conocimiento. Y la clase de hoy realmente lo quiero encomiar, porque realmente para muchos conocerán de cable, pero yo ni eso, ni siquiera de un foco, porque yo soy venezolano y los términos también cambian. Pero sí le agradezco y esperemos que en las próximas clases tengan este tipo de secciones para uno aprender más. Muy bien, gracias. Sí, estamos para eso. Entonces, ese es comentario. Prof. ¿Sí? Ok. Nada más una cosa. ¿De qué manera puede compartirnos usted sus diapositivas? Porque entre las diapositivas hay material que no viene en el material de apoyo que nos mandaron aquí en la clase. Hay algunas diapositivas que a mí sí me interesaron y que no las tengo acá. ¿Cómo nos las puede compartir? Podría subírselas a la misma plataforma para que, bueno, en el caso de que sean pocos, bueno, las podemos subir mejor para que las tengan ahí y esté junto con pues la otra información, ¿no? De los PDF. Sí, se las podemos subir.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en caso de que no tenga ninguna otra pregunta, mañana entonces vamos a tratar ya lo que son las conexiones ya de los diferentes accesorios. Por el momento, pues aquí lo dejamos. Nos vemos mañana a la misma hora y gracias por su atención. Hasta mañana, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias.